Ay, caramba, yo creía que era el Día de los Santos Inocentes. Yo creía que era el Día de los Santos Inocentes porque yo creo que las cosas tenemos que hacerlas de manera que el gobierno no pierda su credibilidad. Es decir, este gobierno recibió una crisis de una pandemia, recibió una economía cerrada, recibió una serie de cosas que decían a todo el que quería que este país echara para adelante, que había que echar para adelante. Y había que echar para adelante buscando financiamientos. Y creo que aquí todo el mundo apoyó que el gobierno buscara financiamiento. Naturalmente parece que se fue un poco la mano, por no decir mucho. Y se buscó mucho más financiamiento que el que se necesitaba, al extremo de que una buena parte del financiamiento que se buscó está guardado pagando intereses. Y ya ese es otro tema. Pero si queremos analizar las cosas con seriedad, no con comiquerías, etcétera, hay una verdad que está clara. Señores, el endeudamiento ha crecido. El endeudamiento ha crecido. El endeudamiento ha crecido. Una cosa es que tengamos la explicación o no la tengamos. Pero el endeudamiento ha crecido. ¿Cuál fue la deuda que encontró la actual administración en el 2020? Solamente la del sector no financiero, me estoy refiriendo. La del sector no financiero, totalizaba unos 43,091.1 millones de dólares. Y esa deuda actualmente está en 52,264.4 millones de dólares. Es decir, esa deuda es 10,000 millones más alta que la que el gobierno encontró. Señores, no se puede tapar el sol con dos dedos. Ahora resulta que hemos mejorado en el tema del endeudamiento. Pero que hemos mejorado, debiendo más, hemos mejorado en el tema del endeudamiento. Pero usted sabe a qué se apela para eso. Como nosotros somos unos torpes, unos estúpidos, se apela a un truco muy desacreditado. Esa maniobra desacreditada tiene su nombre. Se llama licuado de la deuda por inflación. Incluso el que no esté conforme con la explicación mía, que se busque cualquier tutorial de YouTube, que una de las cosas más desacreditadas que se ha producido en los últimos años se llama el licuado de la deuda por inflación. Cómo los gobiernos usan la inflación para ocultar el tema del endeudamiento, para tapar el tema falsamente, el tema del endeudamiento. ¿Por qué? Porque el cálculo de la deuda en función del PIB es solo simbólico, porque el PIB no tiene que ver nada con el endeudamiento, porque el problema del endeudamiento no está en el PIB de un país. El problema del endeudamiento está en si hay o no capacidad de pagos de la deuda. Y entonces la deuda lo que hay que medirla en función de los ingresos que tiene ese país. ¿Por qué? Porque lo del PIB se truquea. ¿Y cómo se truquea? Fácilmente. Fácilmente. ¿Usted sabe cuál es el componente que ha bajado la deuda de la República Dominicana? La inflación. Dice Jochi Vicente lo siguiente. Por eso yo creía que era el Día de los Santos Inocentes. Él dice que, bueno, y esto lo logramos a pesar de haber
enfrentado el shock externo más grande de la historia y la inflación causada por la invasión rusa. Es decir, él está presentando, porque ¿qué pasa? Que si hace una comparación entre el 2020, por ejemplo, un porcentaje, la deuda pública de la República Dominicana cerró en el 2022 en 59.1% del Producto Interno Bruto, un porcentaje menor al 61 puntos registrado en agosto del 2020. Pero eso nada más se llama inflación. Eso nada más se llama inflación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vamos al ratio de reducción de la deuda por inflación, es fácil saber de dónde sale. Porque el PIB, ¿qué? El PIB no es otra cosa que la producción general de un país a precios de mercado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar produciendo esta misma tablet. Yo produzco 3 tablets, pero estas tablets antes valían 1,000 pesos. Ahora estas tablets valen 1,500 pesos. Cuando yo calculo mi producción de 3 tablets a precio de mercado, mi PIB ha crecido, pero ha crecido por la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un año en el que, ¿qué decimos de la economía el año pasado? Que creció un 5%, pero la inflación fue de un 7%. ¿Qué decimos del año anterior? Que hubo un crecimiento de un 4 y tanto, o de un 5%, pero la inflación fue de un 9%. Quiere decir que estamos acumulando entre un 9 y un 5, estamos acumulando más de un 14% de inflación, y eso se refleja en un crecimiento del PIB. Entonces, a mí lo que me preocupa es que él dice que se va a seguir siendo el manejo. Es decir, yo voy a seguir reduciendo la deuda, matando a la gente. Matando a la gente, porque inflación, ¿qué ves? Inflación es poner a pagar a los más pobres a los mayores sacrificios para resolver un problema de deuda, que no lo está resolviendo. Tú lo único que estás haciendo es aparentando, allantando, porque no estás resolviendo nada. La deuda seguirá siendo más grande. Pero como la inflación hace que el PIB crezca en función de la deuda, pues aparentemente nosotros vamos para la gloria. Pero, señores, yo he sido de lo que he defendido aquí que al gobierno no se le puede culpar de la inflación, que la inflación tiene factores exógenos. Entonces, ahora el gobierno va a salir reivindicando la inflación. Es decir, una cosa que uno supone que no la ha generado el gobierno va a salir ahora a reivindicarla, porque ha dicho, mira, producto de mi manejo correcto, pero el manejo correcto tuyo que se refleja en eso es el de la inflación. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú vas a seguir promoviendo inflación para simular que está disminuyendo el endeudamiento mientras el endeudamiento crece. Eso es lo que se llama el licuado de la deuda por inflación. Señores, esa es una de las cosas más desacreditadas que tenga la economía en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ya la gente, por lo menos el que maneja más o menos información económica y tiene cierto conocimiento, está claro de eso. Totalmente claro de eso. Entonces, eso es absurdo. No nos tratemos de engañar. Que no es verdad que aquí se ha mejorado el tema del endeudamiento. No. Aquí lo que ha subido es la inflación. Aquí no ha bajado la deuda. Subió. Entendemos que por razones exógenas en gran medida la inflación. Y entonces al subir la inflación, nosotros estamos proyectando un PIB mayor. Yo se lo pongo de manera sencilla.
Busquemos algo que pague ITEVI. Una libra de aceite, por ejemplo. Supongámonos que una libra de aceite te paga un 18% de ITEVI y la libra de aceite te cuesta 100 pesos. ¿Qué pasa cuando la libra de aceite te cuesta 150 pesos? Que el gobierno recibe más ITEVI por la misma libra de aceite. Entonces, hay un crecimiento económico que es puramente inflacionario. Entonces, reivindicar eso es burlarse de los efectos que la inflación tiene en la pobreza. Es burlarse de eso. Burlarse de los efectos que la inflación tiene en la pobreza. No es otra cosa. Entonces, si vamos a asumir los problemas económicos, vamos a enfocarlo con seriedad. No con subterfugio. No con subterfugio, pretendiendo que realmente nos estamos diciendo estúpidos que, bueno, mira, ahora yo voy a decir que estamos mejor que nunca con la deuda. Mejor que nunca, no, la deuda ha bajado y esto es por el manejo correctísimo que hemos tenido. ¿Qué manejo correctísimo del diablo? Es la inflación. Aunque ustedes hayan tenido un manejo correcto en eso, pero en lo que usted me está hablando a mí, lo único que se refleja ahí es la inflación. Es la inflación lo único que se refleja en ese ratio. Y es una estupidez reivindicarlo. Porque eso es a costo de todo, de la vida del más pobre. Para resumirlo en esas palabras, que más adelante vamos a escoger cualquiera de esos tutoriales que hay en YouTube sobre ese tema para que ustedes vean lo desacreditado que está eso. No en el país, porque eso no es, eso han apelado todos los gobiernos que tienen problemas con el endeudamiento, prácticamente han apelado a ese truquito. Es decir, mira, no, yo debo menos. Yo debo menos, pero mentira. Mentira, ¿y cómo tú vas a deber menos si tú debes 10 mil millones de pesos más? ¿Cómo va a deber menos? Entonces, esa es la situación, que no es por el PIB, sino es por los ingresos que tenemos que medir el tema de el endeudamiento. Entonces, bueno.